y les bendigo a todos en el nombre de Jesucristo. Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, una vez más conectado junto contigo en tu hogar, en tu, en tu trabajo, cuando estés manejando. Yo no sé cuándo te va a tocar este video verlo, pero nosotros los que estamos en vivo, estamos aquí porque son las horas de la noche. Estas son noches de discipulado, donde nos conectamos todos nosotros desde las 7 de la noche, hora de California, hasta las 8:15, 8:20, según lo que el Espíritu Santo nos pone en el corazón dar en ese momento. Así que doy gracias a Dios por tu vida, tú que estás escuchando en este momento, tú que estás conectado y tú que lo mirarás después también, que esta palabra del Señor te bendiga, porque es un momento emocionante, es un momento glorioso el que está viviendo la iglesia. Nosotros estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Hoy nos vamos a la parte 8. Ya hemos estudiado 7 partes, y hoy vamos a la parte 8. Así que te pido que tomes tu libreta, tomes tu lápiz y comiences a hacer tus apuntes porque esto te va a ayudar mucho a ti. Y pido a Dios que en este momento que no solamente conforte los corazones, pero que los prepare para recibir la palabra de Dios. Mi hijo Oseas estuvo ministrando y yo podía sentir una presencia linda de parte de Dios. Aún siento al Espíritu Santo moviéndose en mi corazón, ¿verdad? Y yo sé que tú, si estuviste adorando a Dios, si estuviste conectado, yo sé que tú también le sientes. Porque cuando alguien está ministrando la alabanza, cuando alguien está cantando, es momento de cerrar nuestros ojos, es momento de adorar a Dios. Es momento de cerrar nuestros ojos y a veces alzar nuestras manos y olvidarnos de lo que está pasando a nuestro alrededor, olvidarnos que estamos en nuestra casa y en ese momento transportarnos a la presencia divina que Dios nos está llevando. Ahora, vamos a ir al libro de Apocalipsis, mis amados, como lo hemos estado estudiando, así que estate listo para abrirlo. En el libro de Apocalipsis, nosotros hemos visto hasta los tiempos de hoy, y esta es nuestra octava lección, una vez más lo digo, de que hay advertencia bíblicamente hablando sobre un cristianismo que no es verdadero. En otras palabras, un cristianismo falso. O sea que ahí nos da la idea de una religión apóstata, podemos llamarle, una religión apóstata que ha decaído verdaderamente, que ha entrado en rebelión, una religión que un día parecería que tuvo a Cristo Jesús, pero ahora se ha rebelado en contra de él. Ha tenido como un abandono al Señor, ha habido como una ruptura, si lo pudiera decir de esta manera, de los principios, hermano, del evangelio que Jesucristo mismo predicó, pero que también los apóstoles predicaron. Hay una separación completa, una iglesia que comienza a apostatar, que comienza a abandonar, gloria a Dios, una iglesia, podemos decirle, falsa, disfrazada de un cristianismo, gloria a Dios. Mis palabras, hermanos, tal vez hoy te estén sorprendiendo un poco, tal vez a algunos, tal vez a todos, pero Jesús mismo le dijo a sus discípulos que esto iba a suceder. Jesucristo es como que le abrió un poquito los ojos a ellos. Es como que les abrió una ventana para que ellos pudieran ver. Cuando ellos le preguntaron a Jesús, dinos, ellos le dijeron, dinos, ¿cuándo será estas cosas? ¿Y qué señal habrán de tu venida? En el fin del siglo, le preguntaron ellos. Y Jesucristo le respondió que vendrían verdaderamente muchos engañadores en su nombre. Yo quiero que abras conmigo, por favor, el libro de Mateo capítulo 24, porque lo tocamos en breve en nuestra última lección, pero hoy nos vamos a sumerger un poco más en él. Así que te ruego en el nombre del Señor que abras tu Biblia, que tengas tu Biblia en la mano, que tengas tu cuaderno, tu lápiz para poder leer junto con nosotros. Y aunque lo ponemos en la pantalla, los ponemos por aquellas personas que pueden estar viajando, por aquellas personas que no tienen la facilidad de tener una Biblia en la mano. Pero si tú estás en tu casa, tú estás sentadito, tú tienes ahí tu tacita de café, tu tacita de té, agarra tu Biblia, mi amado, ábrela en el nombre del Señor. Y voy a estar leyendo la primera escritura en Mateo capítulo 24, versículo 3 al versículo 5. Nos dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Así dice.
Y así está escrito, mi amado, en el nombre de Jesús, dándole la gloria al Padre y glorificando al Santo Espíritu de Dios. Dice el verso 3 de la Reina Valera, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte a él, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Escucha la pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Escucha bien la pregunta. ¿Cuándo será tu venida y el fin del siglo? El verso 4 nos dice, respondiendo Jesús, mira lo que él respondió. Respondiendo Jesús le dijo, mira que nadie os engañe. Como se dice en inglés, el primer warning, la primera advertencia es que nadie los engañara. ¿A quién les está diciendo? Le está diciendo a los apóstoles primeramente. Dice el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto es sorprendente, porque la palabra de Dios usa la palabra muchos en el versículo 5. No dice que engañará a pocos, sino que engañará a los muchos. Y esta profecía de Jesús se ha estado cumpliendo y se continuará cumpliendo, mi muy amado y amada, en dos formas. Quiero hablarte un poquito para que tú prestes bastante atención cómo va a ser este cumplimiento. La primera forma, habrán personajes religiosos, según nos está diciendo el capítulo 24, que vendrán afirmando que son el Cristo, o sea, que son el ungido. Pero el mismo Mesías, nuestro mismo Señor, está profetizando que tendrán muchos seguidores, estos llamados ungidos. La segunda forma, y esta es la más común que nosotros podamos entender. Primero, están aquellos que vienen en el nombre de Jesucristo, proclamándose a sí mismos los representantes espirituales de Jesús, pero con enseñanza absolutamente contrarias a lo que él enseñó. Ojo aquí, oído, por favor. Estos vendrán como los representantes, pero lo que ellos enseñan está contrario a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, contrarias a lo que los apóstoles también enseñaron y contraria a lo que nos declara la Escritura misma, o sea, que viola las enseñanzas estipuladas en el Nuevo Pacto, o lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Así que mucho cuidado con todo esto, porque estos ungidos, según representantes espirituales de Jesús, van a venir con enseñanza, van a tomar y van a tratar de torcer, pero en esa torcedura, verdaderamente, están enseñando cosas contrarias a las que enseñó Jesús. Por eso es importante leer la Escritura. Por eso es importante leer la Sagrada Biblia. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Porque cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, entonces cuando escuchamos a alguien decir algo contrario a la Escritura, nos damos cuenta que ese es uno de los falsos ungidos que el Señor estaba declarando. Pero no solamente eso, también va contraria a la doctrina apostólica, a lo que los apóstoles enseñaron. Entonces, para eso tenemos la Escritura. No podemos olvidar nosotros la palabra de Dios, amada iglesia.
La iglesia necesita estar fundamentada completamente en la palabra del Señor. Cristo siendo nuestra roca. Y nosotros siguiendo las enseñanzas apostólicas con todo el corazón. Ahora yo entiendo eso, que un desvío total de la escritura y de la doctrina apostólica se ha movido, se está moviendo. Las personas que sigan a estos falsos maestros, a estos falsos representantes según de Cristo, serán desviadas de la salvación. Porque la salvación se encuentra solamente en Cristo, solamente en Él, como dice el canto. La salvación se encuentra en Él. Y estos maestros tratarán de desviarnos de la salvación que se encuentra solamente en Jesús, que se encuentra escrita, estipulada en la palabra de Dios. Pero según Jesucristo, ¿cuáles van a ser las consecuencias de no aceptar este engaño, esta manipulación, este evangelio falso? Quiero que te fijes en Mateo, capítulo 24, en el versículo 9 al versículo 11. Leemos lo siguiente. Abramos la escritura, porque ahí dice, en el verso 9, capítulo 24, verso 9, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Ojo y oído con esto. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Las consecuencias de no aceptar el engaño de estos falsos va a ser que seremos entregados a tribulación. Os matarán, dice el Señor, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, por amar al Señor, por no abandonar su palabra, por no abandonar la doctrina apostólica. Esa va a ser la consecuencia. El verso 10 nos dice, muchos, ojo a esto, tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Verso 11. Y muchos falsos profetas, ojo y oído, por favor, mi amado. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? ¿A un poquito? No, a muchos. Está profetizado entonces que en la Sagrada Escritura, que los cristianos, mi amado, fieles, definitivamente, vamos a ser una minoría. Vamos a ser un remanente pequeño. Entonces, quiero que te salgas de la mentalidad que la verdad se encuentra en los lugares masivos. No, mi amado. No, mi amado. Los fieles cristianos seremos un remanente bastante pequeño y que en el tiempo de los fines o en el tiempo final, en otras palabras, seremos intensamente perseguidos y tratarán, escucha bien, de engañarnos con un falso evangelio, una falsa religión muchísimo más grande y más poderosa de lo que nosotros hemos pensado. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ellos van a creer que están adorando a Cristo, pero verdaderamente están adorando a un Cristo falso, porque se han desviado
de las enseñanzas de Jesucristo, se han desviado de las enseñanzas de los apóstoles, se han desviado de la santa palabra de Dios. Y ojo, mi amado, que en los tiempos de hoy hay muchos que están desviando a muchos hijos de Dios. A lo largo del Apocalipsis, mi amado, se ve que esta falsa religión que se está vistiendo, se está cubriendo, se hace pasar por la verdadera, porque para engañar tiene que vestirse como que fuera verdad. Se presenta como algo sumamente poderoso. Esta, mi amada, esta falsa religión, sin ninguna duda, va a tener una gran influencia en los tiempos finales. Mi amado, yo creo sinceramente que habrá un poder sobrenatural de convencimiento que va a demostrar el gran falso profeta del Apocalipsis. Será una de las señales más grandes y evidentes, mi hermano, de que el fin del siglo ha llegado a su culminación. Escucha bien, porque Jesús explicó que en los tiempos del fin, en los tiempos finales, Mateo capítulo 24, versículo 21, mira lo que nos dice. Y ojo a esto, presta mucha atención. Esto le interesa a la iglesia. Dice, porque habrá en el versículo 21 del capítulo 24, no nos hemos salido del 24, porque habrá entonces gran tribulación. Vuelvo a leer, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá hasta ahora. Escucha bien esto. Todo lo que la iglesia experimentó, todo lo que el primer siglo se experimentó, la persecución, el odio hacia el cristianismo, el tratar de evitar que se siguiera predicando en su nombre, el tratar de detener un cristianismo fiel, todo esto será mayor en los últimos tiempos. Mateo capítulo 24, versículo 23 y versículo 24 nos dice esto. Entonces nos dice, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Vuelvo a leerlo. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Fueron las palabras de Jesús. Pero en el versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos, no uno, sino muchos, y falsos profetas, no uno, sino muchos, y harán grandes señales y prodigios. Mucho cuidado, iglesia del Señor, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si fuere posible, aún a los escogidos. Jesús les habla a sus apóstoles y les dio también la revelación en las cartas apostólicas a ellos, para que la iglesia
estuviera bien entendida, pero lo llevó aún más profundo cuando Jesucristo le entrega la revelación durante la vida del apóstol Juan. Cuando Satanás estaba introduciendo un falso cristianismo desde el final del primer siglo de la era cristiana. Imagínate, en los primeros 100 años de la iglesia, ni siquiera habían pasado 50 años cuando la persecución se había desatado. Y ni siquiera habían pasado 60, 70 años cuando Satanás, que el Señor lo reprenda, estaba introduciendo ahí un falso cristianismo desde el final del primer siglo de la era cristiana. Ya el enemigo, mi amado y mi amada, el maligno, ya para ese tiempo estaba reclutando, haciendo un llamamiento a seguidores dentro de la misma iglesia del Señor Jesucristo, que Él había salvado. Las profecías y la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles acerca del surgimiento de un cristianismo falso se estaban cumpliendo tal como había sido anunciado por Jesús. Esa falsificación, mi amado, de un cristianismo de apariencia todavía ocupa un lugar preeminente entre las religiones del mundo hoy en todos los países que tú puedas encontrar el verdadero evangelio. También se encuentra una falsificación de lo verdadero. Sin embargo, mi amado hermano y hermana, lo que ellos vieron y lo que ahora vemos nunca podrá compararse con el poder que va a alcanzar a los próximos años. ¿Qué me está diciendo, pastor? Con toda honestidad te lo digo, que el tiempo es muy corto para la iglesia verdadera. Y es por eso que no podemos vacilar, no podemos ya dormir. Tenemos que velar, no podemos desmayar, no podemos ya jugar, ya más pensando que tenemos mucho tiempo. Creo en mi corazón, y no estoy profetizando, pero yo creo en mi espíritu que esta generación verá mucho cumplimiento que se apresuran en los próximos 6 años. Escucha bien lo que te estoy diciendo, amada iglesia. En los próximos 6 años miraremos un cambio total de lo que nosotros hemos vivido en los últimos 50 años de la iglesia. No quiero que te asustes, solamente quiero que te prepares. Quiero que estés vigilando. Quiero que no te duermas, iglesia del Señor. Quiero que estés preparada en medio de todo lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana, en medio de lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida diaria, que tenemos que trabajar, que tenemos que traer los alimentos a casa, que tenemos que hacer todo lo demás. Necesitamos una iglesia vigilante, una iglesia, gloria al nombre de Dios, que está despierta y está velando. No podemos, mi amado, bajar los guantes. Te vas a acordar de lo que hoy te estoy diciendo. Vamos a ver cambios extraordinarios, cambios que nos van a sorprender. Pero estratégicamente el enemigo los está metiendo para que aquellos que puedan ver no lo vean y aquellos que pueden escuchar no lo escuchen. Pero la iglesia que está despierta, la iglesia de Jesucristo, la que está lavada con su sangre,
aquella iglesia que está ferviente, aquella iglesia que ama la venida, Maranata, Cristo viene pronto. Aquella iglesia, gloria al nombre de Jesús, que su corazón palpita cuando la palabra de Dios es predicada. Aquella iglesia que anhela estar en la presencia de Dios continuamente, que no se puede esperar hasta el domingo, que ya quiere estar allí, gloria al nombre de Jesús. Esa es la iglesia que no va a ser engañada. Por eso tenemos que preparar a los hijos de Dios. Por eso tenemos que preparar a nuestra familia. Por eso tenemos que preparar a los hombres de Dios y llamarlos a oración, llamarlos a un ayuno, llamarlos a estudiar la palabra de Dios. Yo creo que se va a llegar el tiempo donde nosotros ya no nos podremos mover en el internet. Yo pienso que nosotros se va a llegar el tiempo donde posiblemente ya no podremos salir de nuestras casas. Escucha bien, iglesia amada, lo que te estoy diciendo el día de hoy. Va a llegar el tiempo, si nosotros no tomamos esto en serio y no nos llenamos de la fe verdadera y no comemos el pan de cada día que es la palabra, donde van a haber muchos que van a ser llevados de un lugar al otro. Los falsos profetas han existido desde los tiempos de Cristo. Cuando Cristo ascendió al cielo, se levantaron aún más los falsos profetas que se introdujeron aún en la iglesia del Señor. Vamos a estar viendo todas esas cosas. ¿Cómo fue exactamente que se fue introduciendo todo esto? Quiero solamente abrir una pequeña ventana. No voy a poder terminarlo, iglesia del Señor Jesucristo. Pero quiero abrirte un poquito para que te des cuenta de algo corto. Y para nuestro próximo encuentro, para nuestra próxima sesión, vamos a hablar y vamos a profundizarnos un poco más. Pero no quiero dejarte solamente con esto. Quiero que vayamos a Apocalipsis, capítulo 4. Y en lo que estamos yendo a Apocalipsis, capítulo 4, ahí vamos a ver verdaderamente que nosotros podemos confiar en la profecía, que hay una armonía en el libro de Apocalipsis, que las palabras de Jesús en los evangelios y en las cartas apostólicas tienen una armonía completa con el libro del Apocalipsis. Que en el capítulo 4 y en el capítulo 5 del libro del Apocalipsis, el apóstol Juan está describiendo cómo él fue llevado en una visión hasta el mismo trono de Dios. Y en esa visión, el apóstol Juan ve cómo Dios, nuestro Padre, tiene en la mano un rollo sellado que contiene el mensaje profético que quiere revelar a su pueblo, a su iglesia. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, dice ahí, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo. Dijo, sube acá. Sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán, no que sucedieron, que sucederán después de estas. Habían cosas que estaban sucediendo y habían cosas que iban a suceder. Ojo a este versículo bíblico, porque él lo llama a ver. ¿Por qué le va a mostrar algo? Le dice que le va a mostrar las cosas que van a suceder, pero le dice, pero después de estas. Quiere decir estas primero, las otras después. Juan está siendo invitado, mi amado,
como un representante ante Dios de aquella iglesia amada de Jesucristo. Y una voz le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. En el capítulo 1 hasta el capítulo 3, que lo hemos estudiado en nuestras primeras sesiones, él está registrando principalmente las revelaciones que se refieren a las cosas que son. En otras palabras, lo que estaba ocurriendo en esos momentos, del capítulo 1 al capítulo 3. Mucho ojo a esto. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Versículo 19 del capítulo 1. Apúntalo si tú estás escribiendo. Dice, escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta. Vuelvo a leer, ojo para entender el libro del Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta. En otras palabras, la revelación que le está dando es una revelación actual y una revelación del después. Quiere decir lo que iba a acontecer después de aquello. Mucho ojo a todo esto. No te dejes engañar. Lo que quiere decir, está hablando de las condiciones que estaban causando mal a la iglesia en esa misma época. En el primer siglo, la iglesia estaba siendo golpeada, estaba pereciendo en su corazón con cosas que le estaban enfermando a la iglesia. Estas cosas que le estaban causando mal a la iglesia, se las está mostrando porque eran cosas actuales. Y esas mismas cosas, cuando tú y yo le estudiamos en las sesiones pasadas que tuvimos, nos dimos cuenta que las mismas cosas que le hicieron daño en el primer siglo son las cosas que siguen haciéndole daño a la iglesia actual. Pero ahora el apóstol Juan estaba recibiendo las visiones de las cosas que sucederán después de esta. En el capítulo 4, versículo 1, mira lo que dice. Capítulo 4, versículo 1. Dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Para qué lo llamó que subiera acá? Lo llamó para saber las profecías que iban a ser de importancia en un futuro. Pero antes de que verdaderamente las profecías fueran relatadas, Juan había identificado la fuente. La fuente era auténtica y eran las visiones que él estaba teniendo. En el versículo 2, mira lo que nos dice. Versículo 2 del Apocalipsis capítulo 4. Dice, y al instante,
Yo estaba en el Espíritu. ¿Dónde estaba Juan? En el Espíritu. Quiere decir en visión. Y he aquí un trono establecido en el cielo. Un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. Alabado sea el Señor. Él nos está contando que él está siendo llevado en visión. Y está siendo llevado en visión hasta el trono de Dios. ¿Para qué? Él iba a ser testigo ocular de algo muy especial. Aunque no puedo hablar de todo esto en esta noche, porque no me va a alcanzar el tiempo. Pero vamos a estudiar exactamente de lo cual él fue testigo ocular en esa visión, porque Dios lo lleva hasta su trono. Él ve un trono y a uno sentado en el trono y listo para mostrarle cosas grandes y maravillosas de lo que iba a acontecer después. Así que, amada iglesia, continuemos militando, continuemos orando, continuemos ayunando, continuemos buscando a Dios. No dejemos de leer la palabra del Señor. Toda pereza en este año, en el nombre de Jesucristo, tenemos que echarla fuera del corazón y de la mente nuestra. Necesitamos armarnos de la palabra de Dios. No podemos seguir siendo neófitos de la Escritura, porque si no, seremos desviados, engañados por los falsos cristos. Hoy en el Internet hay tanta gente siguiendo a un montón de falsos cristos que no enseñan las enseñanzas que Jesús enseñó. No enseñan la doctrina apostólica. Han desviado completamente a la iglesia. Desde el primer siglo en adelante, la iglesia ha sido abatida por estos falsos cristos. Y en los tiempos de hoy no hay diferencia. Ahora ha sido con más poder por el Internet. Ahora ha sido con más fuerza por la tecnología. Ahora nuestros hijos están siendo invadidos de mentiras, de engaños. Ahora nuestros hijos se están llenando, no de la palabra del Señor que reciben en su iglesia local, pero de un montón de locuras que están escuchando en las redes sociales. Así que, mi amado, necesitamos levantarnos en armas y leer la Escritura. Y cada vez que tu pastor se ponga detrás de ese púlpito, toma pluma, toma libreta, escribe y durante la semana ponte a repasar y estudiar lo que el hombre de Dios ha predicado. Hay que asegurarnos que nos estamos manteniendo verdaderamente en el evangelio de Cristo, en el mensaje apostólico, y que no nos vamos a ir ni nos vamos a salir de las escrituras. La iglesia verdadera se mantiene en las escrituras, en un evangelio de la gracia, en un evangelio de la misericordia, en un evangelio de la santidad de Dios, amando al perdido, trayéndolo a los pies del Señor para recibir salvación, amando al que se resbala para levantarlo, no pisotearlo, hablándole a aquel que necesita una palabra de fe,
una palabra de ánimo. Mi amada iglesia del Señor Jesucristo, hoy nos tenemos que levantar en este año con más fuerza que nunca y ayudar a nuestros hijos a amar al Señor con todo el corazón, porque los tiempos se están arreciando. Las cosas se van a poner bien, pero bien difíciles, mi amado hermano, para la iglesia. Hoy tenemos libertad, pero no por mucho tiempo. Marcas mis palabras el día de hoy. No por mucho tiempo. El tiempo de la iglesia, de aquella libertad del evangelio, será cortada, mi amado. ¿Tendremos que ser restringidos? Claro que sí. La iglesia va a ser acosada. La iglesia va a ser empujada. La iglesia ya no va a poder tener la libertad que hoy tiene, mi amado. Y necesitamos preparar nuestro corazón y llenarlo de la palabra de Dios y amar la palabra del Señor con todo nuestro corazón y amar el ayuno, entrar en ayuno y en oración para romper, mi amado, todo lo que quiere venir en contra del corazón de Dios para su iglesia. Así que yo te pido con todo el corazón que resistas, que te esfuerces y seas valiente, que no desmayes, amada iglesia, que continúes adelante, que no voltees ni a tu derecha ni a tu izquierda, que no voltees a ver hacia atrás, mi amada iglesia del Señor, que vayas hacia adelante. No despegues tus ojos de Jesucristo. No despegues tus ojos de la palabra de Dios. No despegues tus ojos de este libro, mi amado. Que nadie te saque de este libro, por favor. Porque vendrán muchos a sacarte de este libro y a hablar cosas que los apóstoles no hablaron. A decir cosas que los apóstoles no dijeron. Y se van a comenzar de inventar nuevas doctrinas. Y van a comenzar a inventarse nuevas enseñanzas. Y van a hablar un montón de locura. Y muchos, por la picazón del oído, serán engañados. Iglesia, prepárate. Yo sé que te estás preparando. Yo sé que no estoy predicando en un desierto. Yo sé que tú estás recibiendo las palabras de este predicador. Yo sé que tu corazón está recibiendo este mensaje. Y yo sé que vamos a orar tan fuerte en este año que la palabra de Dios quede escrita en nosotros, porque la vamos a necesitar. Vamos a necesitar recordar cada palabra que hemos recibido, porque llegará el tiempo donde habrá falta de palabra de Dios verdadera y a la falsedad se va a engrandecer. Las locuras se van a prestar. Las falsas interpretaciones se van a dar. Así que, mi amada iglesia en el Señor, una urgencia en el llamado. Por eso estamos estudiando el libro del Apocalipsis, porque es importante que la iglesia sepa y reconozca los tiempos del fin, para que se dé cuenta que no tenemos mucho tiempo ya, que nuestro tiempo es corto, iglesia. Nuestro tiempo es muy corto, amada iglesia. Que hoy nos amemos más que nunca, que hoy nos ayudemos más que nunca, porque va a llegar el tiempo donde tu hermano y tu hermana ya no estarán ahí. Va a llegar el tiempo donde tu pastor tampoco va a estar ahí. Va a llegar el tiempo donde no nos vamos a poder reunir como hoy nos reunimos, donde las redes sociales van a ser cortadas, hermano. Escúchame bien lo que te estoy diciendo, por favor. Así que hay que buscarnos. Hay que ir al templo del Señor. Hay que ir a la casa de Dios. Hay que congregarnos a toda costa. Ya no podemos vacilar. Si alguien te hizo daño, perdónale.
Si tú le hiciste daño a alguien, pídele perdón. Mi amada iglesia, si has fallado, reconócelo delante de Dios. Pero tenemos que buscar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y amarlo más que nunca y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amada iglesia, no me despido de ti, sino te digo hasta nuestra próxima lección. Que el Señor nos guarde, que el Señor guarde su palabra en nuestros corazones. Que esta palabra predicada no regrese a Dios vacía, sino que haga lo que Dios le ha mandado hacer en ti y en mí. Que esta palabra perdure, que nuestros corazones blandos hoy sirvan como una hoja de papel para escribir la tinta de la palabra de Dios en ti y en mí, para recordarla y no olvidarla. Y que te acuerdes que cuando el tiempo venga, te acuerdes de que fue dicho y te fue recordado en esta noche. Que Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, diciéndote, sonríe, que Jesús te ama. Maranata, Cristo viene pronto. En el nombre de Jesucristo. Amén.